la otra semana es un taller donde ya vamos a integrar tanto líquidos en niños como en neonatos, entonces ahí vamos a realizar como más ejercicios y como para que a ustedes les quede más claro todo. Hoy es más que todo ver el concepto y a medida que vamos avanzando yo pongo un caso clínico y vamos resolviéndolo al tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces lo que les traigo para el día de hoy es, como les dije, un enfoque práctico. Vamos a ver más que todo es la importancia, las generalidades pues como tal de los líquidos en neonatos y por qué es que hay que hacer como la exclusión con ellos, cómo se hace entonces esa administración, los 2 casos clínicos que les comenté y unos mensajes pues para casa que es como lo más puntual y lo más importante que ustedes deben dejar el día de hoy. Entonces, bueno, también les quería decir, me pueden interrumpir si tienen dudas, si de pronto voy muy rápido o alguna fórmula no la entienden o no saben de dónde salió algún número, pues me pueden parar y yo repito o lo miramos. Me interrumpen porque no estoy viendo pues como tal el MIT. Listo. Entonces, ¿por qué debemos tener en cuenta los líquidos en neonatos? Entonces, recordemos que el agua corporal total, sobre todo de un recién nacido a término, es del 75% del total del peso. Ya en un recién nacido pretérmino va a ser del 80 al 90%. Entonces, por eso es que es tan importante recordar. Y eso es pues como el manejo de los líquidos en un recién nacido, sobre todo si es pretérmino. ¿Por qué? Porque van a tener un aumento en esas pérdidas insensibles. Recordemos que las pérdidas insensibles va a ser esa agua, por ejemplo, en forma de vapor, que se hace pues como a través de la piel o en la respiración, cuando se da pues como, cuando digamos que el bebé exhala. Entonces, sobre todo en los recién nacidos pretérminos hay un aumento en esas pérdidas insensibles, por eso es que en ellos es tan fácil que pueda ocurrir, por ejemplo, pues que se deshidraten o todo también cuando tienen como disminución en la temperatura, que tienen hipotermia. Entonces, todo esto es muy importante por eso. También que tienen los recién nacidos y sobre todo si están pretérmino es que tienen todo inmaduro. Entonces tienen inmadurez epidérmica, que ya sabemos pues qué papel juega la piel en esta función. También van a tener inmadurez endocrina, inmadurez vasomotora, renal y sobre todo van a tener un aumento en el gasto energético. Entonces también es importante todo esto. En cuanto al sistema renal, ellos tienen una disminución en la tasa de filtración glomerular, lo que va a hacer entonces que esa excreción hídrica sea pues como más complicada y esto hace que tengan un riesgo de hiperhidratación. También tienen disminuida la antidiurética, pues la hormona antidiurética, y tienen tendencia a retener líquidos y edema. Entonces esto hace que haya como un margen estrecho de seguridad en cuanto a los líquidos. Por eso a los niños, perdón, a los neonatos no los tratamos como niños que se les pone líquidos y líquidos, porque ellos tienen como un margen más estrecho de seguridad para los líquidos, por eso tienen como un requerimiento según el día de vida que tengan y pues lo que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa también en cuanto a los electrolitos y sobre todo al sodio? Tienen un aumento en las pérdidas del sodio porque además de que tienen una incapacidad para reabsorberlo, también tienen una baja respuesta a la aldosterona. Entonces, por eso es que debemos como reponer el sodio en ellos a partir del segundo día. Y en cuanto a los otros electrolitos, tienen una capacidad muy limitada para manejarlos, entonces esto va a ser como, los va a hacer susceptibles a que tengan hipercalemia, acidosis, hipocalcemia y hipoglicemia. Entonces eso es como lo importante en ellos y por eso es que hay que tener muy presente la administración de líquidos en ellos. Esta es una tablita que les tengo, si alguno quiere quedarse con las diapositivas, donde está pues como resumido lo que les acabé de decir. Entonces ellos tienen refractariedad relativa a la aldosterona y también tienen una capacidad limitada para reabsorberlo, entonces va a ser pues como una mayor pérdida de sodio. Otra cosa importante con los recién nacidos es que tienen una tendencia a hacer hipernatremia cuando uno les da los bolos, o sea, ellos tienen un aumento pues como en la pérdida, pero si tú le das bolos y bolos de solución salina, ellos ya tienden es como a hacer hipernatremias, entonces también es pues por eso no damos en ellos solución salina así, es el líquido pues los líquidos que damos es dextrosa con ellos. También tienen una mayor vida media en cuanto a los medicamentos, entonces también es muy importante pues como tener eso en cuenta con los recién nacidos.
Y pues ya lo que les decía, que son, tienen una menor capacidad de concentrar la orina y por lo tanto son muy susceptibles a deshidratarse. Entonces eso es como muy complejo en ellos porque ellos pueden sobrehidratarse, pero también pueden deshidratarse, y por eso es que el manejo pues de los líquidos en ellos es que es con requerimientos de día y es una cifra pues como exacta. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay varios puntos. Primero, es que ellos hay muchos otros mecanismos para ayudar como a disminuir esas pérdidas sensibles e insensibles que les dije al inicio. Por ejemplo, cuando uno cuida la temperatura del recién nacido, cuando uno está pendiente de eso, también hay muchas tecnologías, cuando uno está pues como la incubadora precalentada, cuando hay lámparas de calor, cuando se tienen incubadoras de doble pared que tienen pues como control de temperatura, cuando uno hace como un control de la temperatura del ambiente, por ejemplo, pues como de la sala de partos, todo eso hace que disminuya esas pérdidas, tanto sensibles como insensibles del recién nacido, y que pues haya como más seguridad en cuanto a esos líquidos y a ese porcentaje pues como en total que tienen ellos de líquidos. También es muy importante es que el uso indiscriminado en prematuros tiene un riesgo muy alto de hemorragia intraventricular. Entonces eso hace también que haya un estrecho margen pues de seguridad en cuanto a eso. En cuanto pues ya al cálculo, es que va a ser lo que les vengo diciendo, va a depender si es un recién nacido a término o si es un pretérmino, y va a depender de los días de vida que tenga el bebé. Y además de darle líquidos así, pues una fórmula es que también hay que garantizarle un flujo metabólico, y como les dije ahora lo de los electrolitos, hay que dárselos pues y reponérselos. Entonces, ¿a quién le vamos a administrar líquidos endovenosos? Entonces, pacientes que no tengan vía oral porque tengan condiciones patológicas, quirúrgicas, o que tengan alguna alteración hemodinámica. También, obviamente, pues hay pacientes deshidratados, que tengan dificultad respiratoria, y muy importante, pacientes con hipoglicemias, que es muy común, y pues ya sabemos que existe la hipoglicemia neonatal, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, esto es pues como el grueso de la tutoría. Entonces, ¿cómo se los vamos a administrar? Yo se los puse como por pasitos. Entonces, lo primero es cuántos días de nacido tiene, y si es un pretérmino o un bebé a término. Si es un pretérmino, necesitamos como mayor requerimiento, entonces vamos a iniciar con 80 cc y le vamos a aumentar 10 pues como a cada día. Y si es un nacido pues a término, ahí está en la tabla, la fórmula es cc kilo día, y dependiendo pues del día le vamos a dar 60, 75, 100, 125, 150, y a partir del quinto día queda con 150 cc kilo día. Como les dije al inicio, preferimos siempre en neonatos darles dextrosa al 10%. Ya pues si el bebé tiene otros requerimientos o otra condición pues especial, miramos si se le aumenta ese porcentaje de dextrosa, pero siempre iniciamos con dextrosa al 10%, porque lo que queremos garantizar también es como las demandas metabólicas del recién nacido. Y lo que les decía de los electrolitos, entonces, que hay que reponerlos, el sodio se repone a partir del segundo día, pues se le adiciona, y el potasio a partir del tercer día. Se le van a dar de sodio, son 3.000 equivalentes kilo día, y de potasio es 1,2, yo hago la fórmula más fácil, la mitad, pues que está como ahí entre los dos. El sodio y el potasio vienen en ampollas de 2.000 equivalentes en 10 cc, o sea que viene a ser como 2.000 equivalentes en un cc. Tengan eso en cuenta, ahorita pues igual lo vamos a mirar más detallado. Entonces, sodio a partir del segundo día y potasio a partir del tercero, y vienen en ampollas de 2.000 equivalentes por cc. Entonces, este es pues como el caso clínico que vamos a desarrollar a lo largo pues como del ejercicio. Entonces tenemos a Miguel, masculino, producto de una madre de 28 años, gestas 2 partos, 1 aborto 0, y tuvo pues un embarazo controlado. Nació pues con una edad gestacional de 37 semanas, tuvo una cesárea por una preeclampsia severa. Al nacer tuvo un Apgar 7 de 8, un peso de 3.000 miligramos y una talla de 45 centímetros. En su tercer día de nacido, él ingresó a la UCI neonatal porque tiene un síndrome de dificultad respiratoria leve. Se le inició CPAP nasal, no tolera vía oral, y entonces se le inicia pues como manejo con líquidos intravenosos. Entonces, para que empecemos pues como con hacer las formulitas que les había mostrado, entonces recordemos que está en su tercer día,
es un bebé que nació a término, entonces le vamos a dar 100 cc kilo día, entonces 100 cc por kilo, pesa 3 kilos, van a ser 300 cc en el día. Como queremos saber cuánto le vamos a dar por hora y cuánto va a ser ese goteo, entonces dividimos pues por las 24 horas y va a quedar un goteo de 12.5 cc por hora. Ya está en su tercer día, entonces se le da sodio y se le da natrol, pues que es el sodio, y se le da catrol, que es el potasio. Entonces habíamos dicho que de sodio son 3 miliequivalentes por kilo. Si pesa 3 kilos, vienen a ser 9 miliequivalentes en el día. Y lo que ya les había dicho, vienen en ampollas de 2 miliequivalentes en un cc. Entonces, si le tenemos que dar 9 miliequivalentes, pues va a ser la mitad. Entonces, van a ser 4.5 cc de natrol. Y del catrol, pues vamos a cogerlo con un miliequivalente por kilo. Entonces, van a ser 3 miliequivalentes en un día. Y si ustedes lo quieren hacer más fácil, como les dije ahora, como viene a ser la mitad, entonces se divide por lo que les dé el natrol. Entonces, si le vamos a dar de natrol 4.5, de catrol van a ser 2.2 cc. Y la orden se da así. Entonces, se le da dextrosa al 10% en 24 horas de 300 cc, más 4.5 cc de natrol y 2.2 cc de catrol. Así quedarían los líquidos para él en este pues momento con el estado que tiene. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? ¿Quieren que repita? Yo tengo una pregunta. Dime. En la parte que dices 2.2 cc de catrol, si la ampolla viene de 2 en 1, ¿no sería 1.5? Lo que les digo, o sea, se los puse de dos formas. Puede darle 2.2, que viene a ser la mitad del natrol. Yo les dije como para que fuera más fácil, ustedes calculan natrol, por ejemplo, no sé, el natrol les dio 5, entonces la mitad sería 2.5 de catrol. Pero si ustedes lo quieren hacer pues haciéndolo como lo hiciste, sí, sería 1.5. Y no importa pues como uno pasarse un poquito. No, porque el rango pues el rango que tiene es que sea de 1, espera que cargo, es de 1 a 2 miliequivalentes. Ok, listo, gracias. Dale. ¿Todos claros? ¿Les quedó bien? Listo. Entonces seguimos. Ahora viene lo que es el flujo metabólico. El flujo metabólico es básicamente garantizarle pues, al bebé las necesidades de glucosa para que cubra todas las demandas metabólicas basales. Por lo general, el rango del flujo metabólico es de 4 a 6 miliequivalentes kilogramo minuto, pues en un recién nacido sano, porque ya cuando digamos que tiene otras patologías, de pronto, por ejemplo, con hipoglicemia, el flujo metabólico puede aumentar. Entonces, ese es como el rango pues en un niño sano, pues como que esté bien. Les tengo dos fórmulas, ustedes ya pues si se quieren aprender la primera o adaptan la segunda, que es como más intuitiva. Entonces está la primera, que va a ser el porcentaje de la dextrosa por el goteo, y eso dividirlo en el peso por 6. La otra es cuántos miligramos en total hay, pues como tal, en toda la carga en el día, dividirlo por los minutos del día, que son pues 1440, y por el peso del bebé. Vamos a hacer acá las dos. Entonces, para Miguel, le estamos dando dextrosa al 10, eso se multiplica por el goteo que ya habíamos dicho que queda de 12.5, y se divide entre 6 por 3, que son los kilos que tiene él, y eso va a dar 6.9. Ese es el flujo metabólico que necesita Miguel en este momento. La otra forma es, le estamos dando 300 cc. Cuando uno dice que es dextrosa al 10%, está diciendo que hay 10 gramos en 100 cc. Entonces, si le estamos dando 300, entonces hay 30 gramos, ¿cierto? Y pues, si son 30 gramos, ¿cuántos miligramos hay? Serían 30.000 miligramos. Dividimos por los minutos que tiene el día, porque recordemos que es kilogramo minuto, entonces no lo podemos tomar toca dividirlo para que nos dé por minuto, y lo dividimos por el peso que es Miguel, que es 3, y nos va a dar 6.9, es lo mismo.
pero están esas dos caminos, ya ustedes pues como lo quieran tomar. ¿Qué quiere decir 6.9 mil equivalentes de flujo metabólico? Entonces quiere decir que son 6.9 de glucosa por cada kilogramo de peso por minuto. Eso es lo que necesita Miguel. ¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita? Bueno, sigamos. Bueno, entonces ahí ya tenemos dos partes importantes, es hacer el cálculo de cuánto necesita y de cuánto es el flujo metabólico que está recibiendo en ese momento. Ahora, ¿qué sigue? Ahí, por decirlo así, queda listo pues como tal en un paciente pues como sano, que esté pues digamos que hospitalizado por lo que sea, pero que tenga su requerimiento pues como diario. Hay otra cosa que son las hipoglicemias y que también se van a tratar con líquidos y pues lo vamos a mirar también a fondo. Entonces, la hipoglicemia, aquí tenemos los valores, pues como hipoglicemia neonatal. Estos son los de la Asociación Americana de Pediatría y estos son de la endocrina. Ellos lo dividen, los de pediatría lo dividen como más de 0 a 4 horas, de 4 a 24, el primer día y ya el segundo, pues a partir del segundo día. Y ya estos le dan un rango pues como más amplio, que es desde que nace hasta las 48 horas menos de 50 miligramos por decilitro, y a partir del segundo día ya es menor de 60. ¿Qué pasa entonces con la hipoglicemia en neonatos y por qué es tan común? Entonces, primero es que depende de si fue un bebé prematuro, si es pequeño para la edad pues, gestacional, si tiene bajo peso o si tuvo pues como restricción de crecimiento intrauterino, el bebé puede tener reservas inadecuadas de glucógeno. Otra etiología muy común es que hay un aumento pues como en la utilización de la glucosa, ya sea porque el paciente tenga una hipoxia, porque tenga una infección o por hipotermia. Y otra etiología es que haya una hiperinsulinemia, ya sea por hijos de madre diabética, bebés que sean grandes para la edad gestacional o macrosómicos. Entonces, bueno, esto es como lo que estábamos hablando, los factores de riesgo. Entonces, también otras, pues como aparte de las que las mencioné, es que hayan, por ejemplo, gemelos discordantes. Entonces, uno tenga un peso 10% menos que él, que sea más grande, hijos de madre preeclámptica, también el frío es muy importante en los recién nacidos, entonces que genere un estrés por frío, también pacientes que tengan una acidosis o sospecha de infección o una dificultad respiratoria como en el caso de Miguel, del caso clínico pues que estamos haciendo, todos esos son factores de riesgo para hipoglicemia neonatal. ¿Y cuáles van a ser entonces esos síntomas de hipoglicemia? El paciente puede estar asintomático, puede ser una hipoglicemia muy leve, pero hay hipoglicemias mucho más severas que ya nos puede causar desde un paciente irritable, con temblores, con cianosis, con apnea, hasta pacientes con convulsiones, mioclonías, letárgicos o hasta en coma. Entonces, dependiendo pues como del nivel de hipoglicemia que tenga, van a ser pues como los síntomas y los signos que va a presentar nuestro paciente. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? Lo que les decía, el paciente puede estar asintomático y lo que se hace es como estimular esa alimentación oral, estimular la lactancia, ver qué está pasando con esa mamá, cómo está lactando, cómo está pues como la salida de leche, la técnica, todo. Pero si el paciente ya está asintomático, entonces lo que se hace es darle un bolo y como corregir esos líquidos de mantenimiento. Uno después a los 15 o a los 20 minutos hace una glucometría y si continúa con la hipoglicemia se le da otro bolo y se aumenta el flujo metabólico. Ya lo vamos a ver pues como más a profundidad, entonces recordemos el bolo es 12 cc por kilo de dextrosa al 10%, seguimos con dextrosa al 10% entre 5 a 10 minutos. Entonces aquí está un poquito más explicado. Entonces, tenemos un paciente con hipoglicemia, entonces le vamos a dar 2 cc por kilo en bolo y le vamos a aumentar un 10% ese goteo que tenía. Le hacemos el dextrometer, miramos, si continúas vuelve y se da el mismo bolo y se aumenta otro 10% sumado al que ya se había aumentado y si continúa vuelve y se hace lo mismo. ¿Qué pasa?
si el paciente continúa con una hipoglicemia, entonces ya no es de darle volumen, ya pues le vamos a dar y le vamos a dar líquidos y líquidos y líquidos, sino que entonces uno lo que busca es aumentar la concentración de dextrosa, darle una dextrosa de más concentración y no de 10 para mejorar eso. Hay una regla y es que 9 miligramos por kilo por minuto en el flujo metabólico van a controlar más del 95% de las hipoglicemias. Entonces era lo que les decía, normalmente es de 4 a 6 el flujo metabólico, pero por ejemplo en un paciente que tenga una hipoglicemia persistente ya va a ser un flujo metabólico de 9 miligramos kilo minuto. Entonces Miguel sigue hospitalizado, pero empezó irritable, luego empezó a ponerse pues empezó a ponerse letárgico y además empezó a tener mioclonías. Y fuimos a hacerle una glicemia y estaba en 45 miligramos por decilitro. Entonces tenemos un paciente sintomático con una glicemia muy por debajo del valor pues normal. Entonces aquí está pues como la formulita, entonces dextrosa al 10%, se le van a dar 2 cc por kilo, pesa 3, entonces se le va a dar un bolito de 6 cc y vamos a aumentar ese goteo. Recordemos que el goteo estaba en 12.5, entonces el 10% va a ser como 1.2, va a quedar con un goteo de 13.7 cc. Se le hace una glucometría a la media hora y continúa con hipoglicemia, entonces se repite otro bolo de 6 cc de dextrosa al 10% y se le va a aumentar el flujo metabólico otro 10%, entonces ya no va a ser de 13.7, sino que va a quedar de 15. Y se repite de ser necesario. A la tercera vez, si la hipoglicemia persiste, entonces ya vamos a ir a la fórmula que les dije, y es que hay que corregir ese flujo metabólico para garantizar como que corrijamos pues como tal la hipoglicemia que está teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Le dimos los 3 bolos y Miguel se nos complicó. Luego de los bolos realiza una insuficiencia cardíaca congestiva por una sobrecarga hídrica y el paciente continúa con hipoglicemia persistente. Entonces, ¿uno qué hace en esos casos? Lo que les decía, uno en vez de darle volúmenes, entonces uno aumenta la concentración de dextrosa. Y ya sabemos que el flujo metabólico que se le debe garantizar es de 9 miligramos kilo minuto. Entonces, como pesa 3 kilos, pues pesa 3 kilos y queremos ver es cuánto le vamos a dar en un día, porque la fórmula es por minuto, entonces multiplicamos por los minutos pues del día y va a quedar que Miguel necesita de flujo metabólico 38.880 miligramos en el día. Hay otro problema y es que como él ya tiene una sobrecarga hídrica no podemos darle líquidos a lo que marque, entonces ya a él se le restringe y ya va a quedar con un volumen permitido de 60 cc kilo día, o sea que por kilo, o sea que por 3, o sea que va a quedar con 180 cc en el día. Entonces, ¿qué pasa? Que le vamos a aumentar el porcentaje a esa dextrosa. Yo aquí lo cogí de 30, dextrosa al 30%, es la que se usa muy comúnmente, pues porque cuando uno aumenta esa concentración, pero disminuye como ese volumen total que uno le puede dar, tienen que ser concentraciones como tal altas. Entonces, normalmente se le da dextrosa al 30%. Recuerden que cuando decimos que es dextrosa al 30%, entonces hay 30 gramos en 100 cc. Pero para hacer, denme un segundo. Listo, volví. Entonces recordemos que cuando decimos que es dextrosa al 30%, estamos diciendo que hay 30 gramos en 100 cc. Entonces para volverlo a, en 100 mililitros. Entonces para volverlo a cc, entonces tenemos 300 miligramos en un cc, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que le necesitamos darle es 38.000. Entonces lo vamos a dividir para ver cuántos cc necesitamos. Y da, esa formulita da, esa división da 129.6 cc. Entonces, él necesita eso de dextrosa al 30% para pues su requerimiento metabólico. Y recordemos que le íbamos a permitir
180, que fue el volumen permitido. Entonces, ¿cómo vamos a completar eso que necesita? Le vamos a dar agua destilada. Ahí sí vamos a, pues, como a mezclar esos dos, eso es una mezcla, y se le va a dar 129.6 de dextrosa al 30% más 50.4 cc, y ahí estamos cumpliendo con el requerimiento que tiene, que es de 180 cc al día. Y volvemos al punto, los electrolitos, él ya tiene 3 días de vida, entonces necesita sodio y potasio. Y ahí en total se le está dando 180 cc de esa mezcla entre dextrosa al 30% más el agua destilada. ¿Qué pasa? Como se le dio estos gramos, pero se le diluyó, por decirlo así, con esta agua, en realidad va a quedar con una concentración final de 21.6. Esto es más que todo para que ustedes sepan que concentraciones mayores de 12.5 de dextrosa deben darse por vía central, ya no pueden ser por la vena como veníamos dándole todos los líquidos, sino que debe ser por una vía central, un catéter venoso. Bueno, entonces lo importante aquí es que ustedes sepan que si necesitan dar más líquidos ya no es tanto de volumen, sino de concentración. Y que si eso aumenta más de 12.5 ese porcentaje, entonces debe ser por vía central. Eso con eso, yo sé que esto es un poquito más complejo porque ahí hay que cambiar de concentraciones, pero eso es como lo más, el grosso, pues como el grosso de esta parte. Y este es un... pregunta. Hola. El 50.4 sale de yo restar la concentración de dextrosa al 30% con el volumen permitido que él tenía, que era 180, ¿cierto? Eso, sí, o sea, tú con la dextrosa le estás dando casi que 130, pero él necesita 180, entonces hay que darle ese que le falta, que va a ser con agua destilada. Listo, gracias. Dale. Y bueno, chicos, este es un casito, la verdad está pues como sencillo, es como para que ustedes consoliden pues como lo que les vengo diciendo. Entonces, si quieren lo realizan y alguno pues me da su respuesta y lo socializamos. Entonces está otro Miguel, tiene un día de nacido, pesa 2 kilos y la situación es la siguiente. Nació en su semana 36 más 2. Está hospitalizado en el contexto de un ano imperforado, el paciente está estable, responde a estímulos, está activo, tiene una buena succión. Lo que está es pendiente de la cirugía de la corrección del defecto, pero pues obviamente requiere líquidos endovenosos con flujo metabólico. Entonces, tiene un día, pesa 2 kilos y nació en la semana 36.2 y este es el, por si lo necesita. Unos 4 minuticos. Chica, una pregunta ahí. En los neonatos pretérminos que se inicia pues con 80 cc, ¿cómo aumenta por día? Aumentas 10. Él está en el segundo día, ¿cierto? Sí. Sí, ok. O sea, serían 90. Sí. Listo, gracias. No, sería, sí, sería 90, perdón.
Listo, chicos. ¿Alguno quiere socializarlo? ¿Cuánto les dio? Pues solo esto o todo. ¿Cuánto sería lo de líquidos en general que Pues necesita? serían Eh, 180 cc al día. y de... Tengo otra pregunta. Si yo quiero Es ser un segundito. codificador adicional pero no un decodificador, un repetidor, o sea, no sé cómo se llama eso. ¿Serían cuánto? Un amplificador. Pues porque es que si nos basamos en lo que estabas diciendo que eran 90, Es ¿cierto? que, Pero ¿saben qué? tiene un día de nacido. Que tiene un día, por eso pregunté, ¿tiene un día o dos? Me equivoqué, o sea, tiene un día. Entonces, Ya, iniciaría con 80. listo. Gracias. Si quieres, ya me dices cuando lo corrijas y lo puedes decir. ¿Y cuánto sería el flujo metabólico? Ya le dio a Juanita. Estoy haciendo la del flujo metabólico. Dale. Yo creo que ya. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería? Bueno, entonces, pues la administración sería 160 cc al día y pues 6.6 por hora, pues el goteo, ¿cierto? Sí. No se le adiciona ni sodio ni potasio, pues porque apenas tiene un día de nacido. Y el flujo metabólico, pues lo hice con la fórmula de el porcentaje de dextrosa y todo eso. Sí. Y me dio 5.5 por cada kilo de peso por minuto. Listo. Sí, entonces, súper bien. Pues ahí están. Igual socialicémoslos. Queda 80 cc por los 2 kilos que pesa. Sería entonces 160 y pues dividido las 7 cc. Y por la otra fórmula yo lo hice, sería, pero da lo mismo. Lo que les digo, la fórmula es igual. Da 160 cc, entonces estamos diciendo que hay 16 gramos en 100 mililitros, pero entonces ya hablando en miligramos pasan a ser 16.000 en 100 mililitros. Y eso dividido por los minutos y por el peso da 5.5. Entonces ya la orden que queda es dar dextrosa al 10%, 100 cc en 24 horas a una velocidad de 7 cc por hora con un flujo metabólico de 5.5 miligramos kilo minuto. Y sí, como es el primer día, entonces no necesita ni sodio ni potasio. Y ya pues como los mensajes para llevar a casa como lo más importante, entonces el manejo de líquidos en neonatos es dinámico, va a depender del peso, de la diuresis, del sodio y de la condición clínica, y este se debe ajustar diariamente. El flujo metabólico va a ser siempre más importante que el volumen, no es darle volúmenes al bebé, sino que garantizarle el flujo metabólico y sobre todo en hipoglicemias. En cuanto a la restricción hídrica, se debe aumentar más concentración y no tanto volumen. Las concentraciones mayores de 12.5% van a requerir siempre vía central porque tienen riesgo de flebitis y de necrosis por la extravasación, y el cálculo siempre debe individualizarse según el peso, la edad gestacional, las pérdidas insensibles y el estado hemodinámico del bebé. Y ya, chicos, eso es como lo que les tenía para hoy. Si tienen dudas o algo, la próxima semana hay un taller de líquidos, son 6 casos clínicos, también hablamos de paciente desnutrido y de paciente quemado para que se animen. Esa sí nos gusta que sea pues como presencial, porque la idea es que hagamos en el momento de cada uno el caso y lo socialicemos. Entonces, por si se quieren animar a ir a esa. Y bueno, muchas gracias.
si tienen alguna duda. Y les voy a dejar acá en el chat la asistencia, porfa, llénenla, que eso no la piden. Ay, no quiero. Y también se las mando pues al WhatsApp ahora por si de pronto se les pierde acá. Ahí se las dejo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Gracias.